Bien, lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con crear nuestro tilemap. Anteriormente ya vimos cómo hacer que todos los sprites se conviertan de manera pixelar, de manera definida. Y ahora lo que vamos a hacer es obviamente agregar nuestro suelo. Entonces en nuestro nodo main que creamos, le vamos a dar a buscar el nodo tilemap, que es el que nos va a ayudar a crear obviamente nuestro suelo, nuestro tileset. Entonces en Godot 4 es distinto al Godot 3 un poco, pero lo vamos a ir aprendiendo. Entonces le doy clic tilemap y aquí me aparece tileset, le voy a dar aquí en crear un nuevo tileset, le voy a dar clic en el tileset, de acuerdo, muy importante darle clic aquí para que se te abra esta pestaña llamada tileset y también se te crea otra pestaña llamada tilemap, de acuerdo. Estas dos pestañas son importantes porque en tileset yo voy a importar la imagen que quiero hacer que nuestro engine procese como una imagen que va a ser colisionable o no, y el tilemap va a ser donde yo voy a escoger lo que quiera colocar aquí en escena. Entonces, por ejemplo, en tileset yo necesito una imagen, voy a ir al file system en tileset y voy a arrastrar la imagen terrain aquí, de acuerdo a este cuadrado más oscuro. Y aquí por el momento nosotros le deberíamos dar sí para que sea automático, pero le vamos a dar no para aprender, ¿no? Y luego ya le damos sí para que veas cuál es la diferencia. Yo le voy a dar no porque quiero escoger yo mismo los tiles, ¿de acuerdo? No quiero que sea automático. Y entonces si te das cuenta te aparece esta pestaña, ¿de acuerdo? Yo puedo con el scroll alejarme y arrastrar y presionando el scroll puedo moverme. Y aquí es donde yo voy a seleccionar mis tiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si te das cuenta, se te crea este cuadradito por defecto de un tamaño. En mi caso, en mi caso sí son de 16 píxeles por 16 píxeles, significa que cada cuadrado es de 16 píxeles. Si en mi caso o en tu caso son mayor los sprites, son muy chiquitos aquí los cuadraditos y deberían ser mayor, entonces le pones aquí 32 por 32. Y la cuadrícula ya se hizo más grande, ¿no? La cuadrícula ya, si te das cuenta, se hizo más grande y ya puedes seleccionar más rápido, ¿no? Lo que tú quieras seleccionar aquí, ¿no? En tus sprites, etcétera, ¿no? En mi caso, si son 16 por 16, voy a simplemente dejarlo como estaba, en 16 por 16, porque si son así. Y aquí es donde yo selecciono los tiles que quiero pintar, ¿no? Estos son los tiles que yo quiero pintar. Ahora, si te das cuenta, ¿cómo los pinto? Yo doy clic aquí y no me aparece previsualizado como para pintar. ¿Por qué? Porque acá yo simplemente escojo los tiles y le doy las propiedades de colección, etcétera, el donde tiene que ver tileset. Pero en tilemap es donde yo voy a escoger estos elementos ya precargados en tileset, ya viendo definidos sus propiedades, sean colisionables o no, etcétera. Y aquí es donde yo los voy a coger y simplemente los voy a colocar. Bueno, si te das cuenta, yo puedo colocarlos, coloco el de aquí, ¿viste? Coloco estos dos de aquí, arrastrando puedo seleccionar, ¿no? Y acá el último, por ejemplo, coloco estos cuatro de aquí, ¿viste? Puedo poner cuatro aquí, así, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, esta rejilla naranja coincide con el tamaño de tu tileset, ¿no? También es de 16 por 16. Si queremos modificarla, al modificar aquí el tamaño 32 por 32, también la rejilla, porque la rejilla no se modifica esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tileset y aquí modificamos. En vez de 16, por ejemplo, le ponemos 32, te das cuenta la rejilla va creciendo y aquí también 32. Y con eso tendríamos lo de cómo crear nuestro tilemap. Pero falta algo muy importante. Por ejemplo, si te das cuenta que hay cosas que yo he seleccionado que no quiero que estén seleccionadas. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, no sé, estoy seleccionando y me pasé, ¿no? Me pasé toda esta línea. Entonces, ¿cómo hago? Voy acá donde dice eraser, borrar. Y pues borro estos tiles porque estos tiles yo no los quiero seleccionados. Y ya está, arrastro y suelto. Y ya no están aquí seleccionados, pero sí arriba porque arriba me han quedado, ¿no? Entonces arriba voy también y los borro y ya está. Por ejemplo, acá igualito, si yo no quisiera que sea seleccionable, por ejemplo esto, pues lo borro y si te das cuenta aquí ya se aparece como que no existe. ¿Por qué? Porque acá no está para yo seleccionar, entonces por eso te sale como este tipo de error. Le voy a dar control Z porque yo sí quiero esto y selecciono, ¿no? Muy importante que si te das cuenta aquí ya no puedo seleccionar porque el borrar está habilitado de color azul, y es muy importante eso, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo para poder seleccionar, porque si no nunca vas a poder seleccionar y vas a pensar de que es un error, pero realmente es que tal vez no lo has deshabilitado. Bien, entonces esta parte, también esta parte, acá tú seleccionas lo que quieres o simplemente no todos. Ahora lo que voy a hacer es este tileset eliminarlo, ¿de acuerdo? Voy a eliminarlo. Le voy a dar o simplemente le voy a dar acá clic, revertir, como para que ya no haya nada. Y tú dirás, ¿por qué he hecho eso? Bueno, porque ahora voy a crear un nuevo tileset nuevamente, la misma lógica, clic en tileset, a ver, clic en tileset,
tileset, voy aquí, arrastro mi imagen nuevamente lo mismo, y anteriormente dijimos que no, ahora le vamos a decir que sí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que ahora automáticamente ya no te aparece en tipo oscuro como antes, sino que te aparece claro. ¿Por qué? Porque ahora automáticamente, si yo voy a Tilemap, ya me aparecen todos para yo seleccionar nada más, ¿no? Cuando yo selecciono todo esto y lo puedo colocar acá. En pocas palabras, lo que hace es que ya te crea automáticamente seleccionable los tiles, ¿no? Si tus tiles están de manera correcta distribuidos en tu imagen de 16 por 16 píxeles, entonces no va a haber ningún problema en que sean automáticos. En cambio, si tú tienes una imagen tal vez que no esté bien seleccionada y tengas que tú modificar algo, pues tal vez aquí tendrías que mover esto, ¿no? Como te digo, también la rejilla la tendrías que mover para que sea de manera correcta, coincida tanto el tamaño total como la rejilla. Ahora, pero estos son tiles simplemente imágenes. Todavía si yo creo un player y hago que choque, nunca va a chocar, va a traspasar porque sencillamente son tiles que no son colisionables, son simplemente imágenes que yo puedo colocar y agrandar, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar esta imagen. Bueno, acá no te olvides siempre en Tilemap seleccionar para colocarlos, porque si seleccionas en Tileset nunca vas a colocar nada. Tilemap, por ejemplo, si yo añado, por ejemplo, esta esquina de aquí, añado esta esquina de acá, por acá, esta esquina, por ejemplo, aquí, ¿no? O bueno, aquí, ¿no? A ver, control Z, aquí, y añado esta esquina acá, y luego lo relleno con, por ejemplo, esta esquina, ¿no? Arrastrando, va rellenando, y viceversa, ¿no? Y así sucesivamente, pues puedes ir llenando lo que te haría falta, ¿no? Por ejemplo, aquí, este de aquí, ¿no? Arrastrar así, y aquí también arrastrar de esta manera, y acá también arrastrar de esta manera. Si te das cuenta, y adentro lo rellenaría de color oscuro, se ve que no haya nada, ¿no? Te das cuenta y ya tendríamos el mismo cuadrado, pero de manera rectangular o de manera más grande, etcétera, como tú quieras crear. Pero no es colisionable. Entonces, antes de ver si es colisionable o no, y cómo hacer un objeto colisionable, lo que voy a hacer es algo más. Ahora, ¿cómo yo dibujo este tema de manera más rápida? Bueno, por ejemplo, yo quiero agregar esto, y ¿qué pasa si yo lo hago así hacia la derecha? Quiero agregar una fila. Pues que me puedo equivocar y puede salir así, ¿no? Entonces, ¿cómo evito eso? Voy a ir acá a este comando llamado línea, le doy clic o presiono L y arrastrando y dándole clic yo puedo generar una línea, si te das cuenta, se deforma, pero yo puedo solucionarlo y luego suelto el clic y ya se creó la línea. Y entonces así evito errores de que salga tal vez de otra forma. Ahora, si yo quisiera crear, por ejemplo, algo más grande, por ejemplo, esta parte oscura, ¿no? Yo quisiera hacerla solo oscuro una gran parte, no voy a estar cuadradito por cuadradito, ¿no? Con una sola línea, sino que en vez de una línea voy a seleccionar un rectángulo. Entonces, si yo doy clic a un lugar y arrastro, se crea un rectángulo y suelto, inmediatamente tienes un rectángulo de esta forma de color oscuro, ¿no? En tu caso. Por ejemplo, yo le doy clic aquí, también quisiera un rectángulo de eso, arrastro, y aquí ya tendría un rectángulo con ladrillos, creo que son, etc. Entonces ya tendría eso. Entonces se hace más rápido. El pintar, ¿qué es? El bucket. Bueno, por ejemplo, si yo tuviera algo así, mira, voy a poner este aquí. Bueno, en vez de un rectángulo vamos a poner simplemente así para que sea uno por uno. Cuando quieras volver a uno por uno, simplemente le das clic aquí al lapicito. Voy a ir a poner algo así, por ejemplo, algo por acá, así, otro así, simplemente improvisando. Obviamente depende de tú cómo lo añadas tus tiles, ¿no? Por ejemplo, así, por algo así. Y adentro quisiera rellenar de un color oscuro, por ejemplo. Y en vez de estar haciendo un rectángulo o línea por línea o haciendo uno por uno, lo que hago es darle clic a esta pinturita, selecciono el que quiero y doy clic y ya se rellena. Automáticamente delimita de acuerdo a lo que tiene alrededor y lo rellena. Por ejemplo, aquí yo le doy clic aquí afuera y también rellena las partes que están delimitadas y en contacto con los otros tiles. Si te das cuenta, mira, se creó toda esta L gigantesca. Bien, entonces así es como se usarían las propiedades de aquí que se sirven para que hagan más rápido los tiles. Si no, lo haces uno por uno, depende como quieras, pues tú no. ¿Y cómo borro? Bueno, también con el eraser, así como borrábamos aquí el tile seleccionado, igualito lo borramos aquí dándole clic y podemos borrar. Ahora tú dirás, pero uno por uno, voy a tener que estar borrando uno por uno. Bueno, las propiedades que viste aquí también se aplican tanto para borrar como para pintar. Yo puedo borrar en una línea, puedo borrar en rectángulo,
puedo borrar en pintura, ¿de acuerdo? Seleccionando el tile y puedo ir borrando. Acá al borrar selecciona las imágenes que son más parecidas, se va borrando en forma de pintura, algo así, ¿no? Entonces, tanto para borrar como para pintar tiene las mismas propiedades. Simplemente vamos a deshabilitarlo, vamos a ir a pintar como estaba y ya estaría. Ahora yo quiero borrar todo ese tile, le voy a dar rectángulo y voy a borrar todos estos tiles que he creado rectángulo y suelto y ya se borraron. Ahora voy a pintar, voy a quitar el borrar porque si no, no vas a poder pintar nada, muy importante, no te olvides. Voy a pintar y voy a pintar, por ejemplo, este tile, este cuadrado, yo puedo importarlo así como está aquí y ya tendríamos ahí, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces voy a arrastrar ahora este cuadrado más acá y lo del centro lo voy a colocar por acá para que se haga un rectángulo grande, así, ya está. Listo. Ahora, ¿cómo agrego colisión a ese rectángulo? Pues fácil. Voy a ir a donde están las propiedades de aquí de mi tilemap, que son Physical Layer, Terrain Set, que son para el AutoTile, el Navigation, que es para cuando creas tiles navegables por enemigos o por un player, y lo demás que no lo vamos a ver porque no son muy utilizables. Los layers también son importantes. En mi caso en Physical Layers voy a decirle Add Element, y con solo decir Add Element nada más, estas son las propiedades de tu colisión. Voy a ir a Tileset y voy a dar donde dice Paint, donde en Paint vas a pintar todas las propiedades de tu tile. Le voy a dar seleccionar propiedad del editor y aquí está Physical Layers, ¿de acuerdo? La de acá, si yo le elimino, ¿de acuerdo? Yo le elimino, por ejemplo, voy aquí, no me aparece Physical, porque me aparece Physical, Navigation y Custom Data, pero esas no están desplegables porque no están creadas, porque yo tengo que darle Add Element, puedo añadir más de uno, puedo añadir dos, puedo añadir más de dos, puedo añadir tres, etcétera. Si te das cuenta, cuando yo abro aquí, ya me salen dos, el 0 y el 1, que sería el primero y el segundo. En este caso voy a borrar el segundo porque yo solo quiero uno. Y voy a darle Physics Layer y con eso ya he creado en Paint, muy importante en Paint, Setup es para modificar tu tile y escogerlo para que aparezca el tilemap y luego el tilemap lo dibuja. ¿De acuerdo? Seleccionar también sirve simplemente para pues, seleccionar el tile, ¿no? Seleccionar el que tú quieres, ahora y luego hay propiedades, etcétera. En mi caso no, en mi caso simplemente quiero el paint, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer con el paint es voy a dar control Z, ¿de acuerdo? Voy a ir con el paint y aquí te aparece la colisión predefinida que es un rectángulo. Si yo le doy clic, por ejemplo, a cualquier tile, por ejemplo, le voy a dar clic a esta esquina, te das cuenta, estoy dentro del tileset, muy importante. Te aparece de esta forma la colisión. Yo puedo modificar si quisiera que la colisión sea, por ejemplo, no sé, de esta manera, mira, toda así esquinada. Yo puedo darle nuevamente clic y se vuelve esquinado todo, mira. Todo lo que yo seleccione se va a volver de una colisión esquinada como una rampa. Esto te ayudaría si tuvieras un tal que sería una rampa, suponte, entonces le agregas este tal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero de la otra forma? Bueno, pues voy donde dice estos tres puntitos y le doy resetear por defecto. Por defecto te aparece en cuadrado, entonces ahora por ejemplo quisiera que esta parte sea cuadrada. Entonces ya tendrías esta parte cuadrada. Ahora esta parte nuevamente quiero que sea diagonal, me olvidé de colocarlo. Bueno, lo vuelvo a hacer diagonal y la coloco aquí. Y ahora le doy resetear y coloco aquí la otra parte. Si te das cuenta ya tendrías una rampa, obviamente este no es un tile de rampa, pero es un ejemplo, ¿no? Que puedas colisionar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrarlos ahora? Bueno, no hay una opción netamente para borrar, creo yo. Entonces lo que voy a hacer es darle clic aquí y darle limpiar. Y al limpiar esto significa que ya no tiene colisión. Entonces cuando yo le dé clic aquí, la colisión que le voy a agregar es nula. O sea, no existe colisión y así se borraría. ¿De acuerdo? Y así se borraría. Y bueno, yo puedo seleccionar los objetos que quiero que sean colisionables. Voy acá, nuevamente le doy resetear y selecciono que por ejemplo esto sea colisionable, los costados, ¿de acuerdo? Solo los costados. Y lo del centro no sea colisionable, aquí viceversa también los costados, ¿no? Todo esto sea colisionable, aquí también todo esto sea colisionable, aquí también sea colisionable y listo. Y por ejemplo en Telmap ahora voy a dibujar este cuadrado, lo voy a dibujar, no sé, acá adentro, ¿no? Aquí adentro. Bueno, no sé también porque no es tan grande el rectángulo, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo por acá, por ejemplo ahí. Ahora voy a ir a mi proyecto, voy a ir a darle clic a reproducir la escena y aquí ya te aparece si te das cuenta. Yo voy a darle a reproducir escena general para seleccionar esta escena como escena principal, ¿de acuerdo? Se va a reproducir, pero ahora le voy a ir donde dice depurar, ver formas de colisión y al ejecutar mi escena voy a poder ver la diferencia. Si te das cuenta, lo que está sombreado de celeste es porque es colisionable y lo de adentro no. Por ejemplo, este cuadro que puse el último fue para que miren de que no es colisionable porque yo no le modifico la propiedad. En cambio, lo de adentro sí no es colisionable y lo de afuera sí porque está en color celeste, ¿no? Y te das cuenta, tu propiedad ya está creada.
Algo más importante que necesites saber, bueno, existen los layers, las capas. Por ejemplo, yo puedo ir, no está dentro de estas propiedades, está dentro de layers, y si te das cuenta, por defecto está la capa 0 que se te ha creado, que es esta, ¿de acuerdo? No la borres, porque si la borras se va a borrar todos tus tiles que están acá, ¿de acuerdo? Si yo quiero añadir una capa, le doy add element, ¿de acuerdo? Add element, se ha creado aquí la nueva capa, le puede dar un nombre, simplemente lo puedo dejar por defecto, yo solo suelo dejar por defecto. ¿Y de qué te sirve? De que esto es muy importante, esta propiedad no está en el tileset, está en el tilemap. Que yo aquí ya me aparece el 1. ¿Te acuerdas? Antes aparece 0, que era por defecto, y el 1, que es ahora esta. Y si, cuando tú le das 1, esta parte se sombrea. No es que se vaya a borrar o que cuando lo reproduzca se va a ver así oscuro, no, sino que se sombrea. ¿Qué significa? Que yo puedo crear un tile que se sobrescriba en este tile. Pero es una gran diferencia decir que se sobrescriba y otra cosa muy distinta es decir que se elimine y se coloque ese tile. En este caso, lamentablemente, yo no tengo una imagen más pequeña de 16 por 16 para poder mostrarla. O sea, de algo de 8 por 8 para que observes cuál es el efecto. Pero la idea es que este tile no es que esté eliminando el tile de aquí y lo reemplace con este, sino que está por encima de este tile. Por eso son los layers. Por ejemplo, el 0 se te opaca el layer 1 para que tú puedas modificar, ¿no? Y el layer 1 se te opaca el layer 0 porque obviamente yo no quiero trabajar en esa capa, quiero trabajar en algo que va a estar por encima, suponte así. Ahora, cuando yo reproduzco mi escena, ¿de acuerdo? Lo que pasa es simplemente que se van a ver las dos capas, no pasa nada, no es que se va a ver una o la otra no, ¿no? Ahora, para que no se vea una o la otra, creo que podría decir donde dice enable y con eso desactivas, ¿no? Que se vea una, si te das cuenta yo desactivo la 2 y no significa que se ha borrado de acá y se ha sobrescrito este tile, simplemente que estamos trabajando por capas, por ejemplo, bueno, disculpe, esto no, el enable deshabilito esta, enable deshabilito la otra, ¿no? Y si te das cuenta sí podemos trabajar y pues con estas propiedades modificadas pueden, no sé, crear un terreno que vaya modificando, desactivando y activando capas, o una animación que vaya desactivando y activando tiles, ¿no? Y puedes crear tipo animaciones, algún efecto, ¿no? También puedes modificar el modulate de tu capa, por ejemplo el canal alfa, lo puedo modificar haciéndolo un poco más transparente si deseo, ¿de acuerdo o no? Puedo hacerlo un poco más opaco, de algún color, grisáceo, como quiera yo hacerlo, ¿no? Por ejemplo ahora reproduzco la escena y si te das cuenta, ¿viste? Mira cómo se observa, simplemente aquí le voy a dar resetear. Y si yo elimino esta capa, mira, se borra todo tu layer 1. Si voy a tilemap ya no me aparece el layer 1, ¿te das cuenta? Ya no me está apareciendo. Entonces tiene que tener mucho cuidado de acuerdo al borrar o crear layers. Muy importante, hay que tener mucho cuidado. Nunca borres este layer porque es el layer 0 y si por error creas ya tu tilemap y lo borras, va a ser un poco difícil. Vas a borrar en pocas palabras todo tu trabajo, ¿no? Bien, entonces hasta el momento ya tendremos lo que tiene que ver con el tilemap, cómo hacer colisionable mi tilemap y listo. En el próximo video yo ya voy a crear antes un terreno y ya les voy a mostrar a ustedes cómo se crea algo. Algo más antes de salir del video es que este tilemap sí que pasa si yo voy a otra escena y le doy crear nodo, por ejemplo, también 2D, pero de frente no sale un tilemap. Si te das cuenta, yo tengo que volver a crear un tilemap. Si yo quisiera usar en este nodo, quisiera usar nuevamente el mismo tileset, o sea, la misma imagen, tendría que hacer el mismo procedimiento. Pero ¿cómo evito hacer ese procedimiento? ¿Se puede hacer de alguna manera? Sí, se puede hacer. Voy donde está mi tileset y le voy a dar a guardar. Entonces le voy a dar donde está mi tileset y le voy a dar guardar. Lo que se va a guardar no es lo seleccionable. Se va a guardar, creo, también las propiedades, etc. Mira, le voy a dar tileset, le voy a dar guardar y voy a seleccionar mi carpeta asset, que para eso la creé, que son para los recursos .3. Le voy a dar guardar, voy a ir a sin guardar, que es mi nueva escena tilemap, y aquí le voy a dar a cargar o carga rápida. Carga rápida busco inmediatamente el asset main. Si tú le das cargar normal te va a salir una carpeta para que tú escojas. En cambio en carga rápida ya automáticamente te busca la ruta que es .3, que es la que necesitas, y le vas a dar doble clic y te das cuenta ya se cargó automáticamente tu tilemap. Y si te das cuenta, ¿qué más? Voy a darle clic a main.3, muy importante, y se te crea con todas las propiedades que tú creaste acá. Y con esas propiedades que se han creado inmediatamente iguales, ya podríamos volver también nuevamente a escoger nuestros tiles, muy importante, entre tilemap y pintar aquí, ¿no?, nuestros tiles que nosotros queramos dibujar también en el nivel 2, suponte. Entonces se copian las mismas propiedades y ya no tienes que estar nuevamente creando un tileset, arrastrar la imagen, seleccionar colisión por colisión. Imagínate, ¿no?, lo aburrido que sería. Y más en tiles pequeños de 16 por 16 píxeles, ¿no? O sea, imagínate ahora uno de 8 por 8 píxeles.
o sea, sería más tedioso. Entonces, simplemente copiando el tile, guardándolo como un recurso, por eso lo coloqué dentro de asset, de acuerdo, que es la nueva carpeta donde tiene todos esos recursos. También esta misma forma de guardar también sirve para el animate sprite, también sirve, puedes utilizar entre niveles el mismo animate sprite con todas las animaciones y te ahorra mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Entonces ya tendríamos creado nuestro tilemap colisionable de manera también la cual no lo es, ¿no? De manera como elementos que simplemente acompañan pero no son colisionables, que es donde pues obviamente nuestro player va a interactuar, ¿no? Donde va a estar situado, ¿no? Por ejemplo las paredes que puede ser que no sean colisionables y que pues obviamente, o sea, más que todo que no sean colisionables, sino que sean tipo relleno nada más, por ejemplo, de colocar ahí dentro de un, no sé, cuadrado, ¿no? Por ejemplo, aquí algo tipo así, ¿no? Colocarlas y que tu player pues juegue ahí, esté dentro de esto y afuera sea colisionable, ¿no? Distintas formas en las cuales nosotros podamos utilizar nuestro tile. Así que bueno, en el próximo video lo que vamos a hacer tiene que ver con cómo nosotros vamos a crear a nuestro player en Godot 4 que han cambiado algunas cuantas cosas.